No estaba cotilleando, solo necesitaba unos segundos lejos de esa casa perfecta. Cuando escuché la frase que jamás debería haber oído, si ella descubre la verdad, todo se acaba. Mi cuerpo se congeló, porque en ese instante entendí algo con una claridad aterradora. No me habían contratado para cuidar a un niño, yo estaba allí para reemplazar a alguien, para mantener un secreto vivo, y si daba un paso en falso, no sería solo el empleo lo que perdería. Cuando acepté el trabajo de niñera, pensé que finalmente había encontrado un nuevo comienzo. El anuncio era simple, el salario demasiado alto para rechazarlo, y la entrevista fue rápida, casi apresurada. Recuerdo haber pensado que era suerte. Hoy, sé que no lo fue. Fue urgencia. La casa estaba en un barrio donde todo parecía demasiado silencioso. Portones altos, jardines impecables, ningún niño jugando en la calle. Cuando toqué el timbre, respiré profundo, intentando controlar los nervios. La mujer que me recibió tenía una sonrisa ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Me llamó por mi nombre incluso antes de que me presentara, como si ya lo supiera todo sobre mí. El niño apareció poco después. Debía de tener unos 6 años, educado, quieto, demasiado atento para su edad. Me observaba como quien intenta entender si puede confiar. Cuando me agaché para saludarlo, no sonrió. Solo apretó mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. En los primeros días, todo parecía normal. Rutina organizada, horarios rígidos, demasiadas reglas. No podía recibir visitas, no podía tomar fotos, no podía llevarlo al parque sin avisar con anticipación. Pequeños detalles que intenté ignorar, diciéndome a mí misma que las familias ricas eran así. Pero había silencios extraños, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación, miradas intercambiadas entre la pareja, siempre rápidas, siempre tensas. Por la noche, después de que el niño se dormía, la casa parecía cambiar. Se ponía pesada, fría, como si escondiera algo entre aquellas paredes impecables. Una vez, pregunté casualmente hace cuánto tiempo vivían allí. La respuesta fue corta, casi a la defensiva. Otra vez, intenté saber más sobre la madre del niño. El padre desvió la mirada y cambió de tema. Fue ahí cuando sentí, por primera vez, esa incomodidad en el pecho, la sensación de estar ocupando un espacio que no era mío. Aún así, me quedé. Porque necesitaba el dinero, porque el niño parecía necesitarme a mí, y porque en el fondo todavía creía que aquella era solo una casa llena de secretos comunes. Todavía no sabía que el mayor de ellos era yo. Esa noche, todo parecía extrañamente silencioso. El niño ya dormía, abrazado a la almohada como si tuviera miedo de despertar solo. Cerré la puerta de la habitación con cuidado y caminé por el pasillo mal iluminado, sintiendo una opresión que no sabía explicar. Mi celular no tenía señal y el aire dentro de la casa parecía demasiado pesado. Decidí ir hacia el área exterior solo para respirar. Fue cuando escuché voces viniendo del escritorio. La puerta estaba entreabierta. No pretendía escuchar nada, lo juro, pero la frase atravesó el pasillo como un susurro afilado, imposible de ignorar. La voz de la mujer estaba tensa, baja, diferente a la que usaba conmigo. Si ella descubre la verdad, todo se acaba. Me detuve a mitad del paso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve la certeza de que ellos lo escucharían. Hubo un silencio corto, seguido por la voz del hombre, aún más fría. Dijo algo sobre el tiempo, sobre mantener todo bajo control, sobre no cometer errores. Mi nombre no fue mencionado, pero lo supe. Supe con una claridad aterradora que aquella conversación era sobre mí. Regresé a la cocina intentando parecer tranquila, pero mis manos temblaban. Abrí el grifo solo para disimular, dejando correr el agua mientras mi cabeza daba vueltas. ¿Qué verdad era esa? ¿Qué exactamente se acabaría si yo lo descubriera? Intenté racionalizar, decirme a mí misma que podía ser cualquier cosa, un problema financiero, un secreto de familia, nada que tuviera relación conmigo, pero nada más parecía normal después de eso. Cada objeto de la casa parecía observarme, cada cámara de seguridad, cada puerta cerrada. Recordé las reglas excesivas, los silencios,
las preguntas que nunca eran respondidas por completo. Todo empezó a encajar de una forma incómoda. Esa noche, casi no dormí. Me quedé sentada en la cama de la habitación de huéspedes, mirando al techo, repitiendo la frase en mi mente como un eco cruel. Por primera vez desde que llegué, pensé seriamente en irme, hacer las maletas antes del amanecer y desaparecer de esa casa perfecta. Pero entonces pensé en el niño, en la forma en que apretaba mi mano, en el miedo silencioso de sus ojos, y me di cuenta de que, si aquella verdad era lo suficientemente grande como para destruirlo todo, tal vez yo ya estaba demasiado involucrada para fingir que no había escuchado nada. Si esta historia ya te ha atrapado hasta ahora, suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Eso ayuda mucho a que el canal crezca. Y si te está gustando esta historia, deja tu like. Porque lo que descubrí después de eso lo cambió todo. Después de aquella noche, empecé a ver la casa con otros ojos. Nada había cambiado, pero todo parecía diferente. Cada gesto, cada palabra dicha por la pareja cargaba un peso nuevo, como si finalmente estuviera prestando atención a lo que antes insistía en ignorar. Me volví más silenciosa, observé más, hablé menos, empecé por el niño. Me di cuenta de que nunca llamaba a la mujer madre. Usaba su nombre, siempre con cuidado, casi pidiendo permiso. Cuando yo le preguntaba algo sobre la escuela o sobre amigos, él desviaba el tema. Decía que no se acordaba. Decía que no podía contar nada. Para un niño de 6 años, guardaba secretos demasiado grandes. También noté que no había fotos antiguas en la casa. Ninguna imagen de embarazo, ningún retrato de familia sonriendo en fechas importantes. Solo cuadros genéricos y fotografías recientes, todas perfectamente ensayadas. Era como si aquella vida hubiera comenzado hace poco tiempo, borrando cualquier vestigio de lo que vino antes. Empecé a escuchar con más atención las conversaciones interrumpidas. La mujer hablaba en voz baja por teléfono, siempre alejándose de mí. El hombre llegaba tarde y evitaba el contacto visual. Una vez, al encontrarlo en el pasillo, me di cuenta de que me observaba con una mezcla extraña de miedo y evaluación, como quien intenta medir hasta dónde puede llegar alguien. Por la noche, mientras el niño dormía, repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre aquella familia. Era poco: nombre, dirección, nada más allá de eso. No había redes sociales, ninguna mención en ningún lugar. Una familia invisible en un barrio que parecía hecho para ser visto. La duda empezó a carcomerme. Me preguntaba si debería confrontarlos, si debería simplemente irme y olvidar todo aquello. Pero cada vez que pensaba en salir, recordaba al niño esperándome por la mañana, preguntando si volvería al día siguiente. Había algo mal, estaba segura. Y cuanto más intentaba huir de esa certeza, más claro quedaba que la verdad estaba allí, escondida a la vista de todos. Todavía no sabía exactamente qué ocultaban, pero una cosa ya estaba clara para mí: aquella familia perfecta me necesitaba por un motivo mucho mayor que cuidar a un niño. La verdad no se reveló de golpe, llegó en pedazos, como si la casa estuviera cansada de guardar tantos secretos. Todo comenzó una tarde en la que el niño se durmió en el sofá, con la televisión encendida y el cansancio marcado en el rostro. Fui a cubrirlo, y al tirar de la manta, un sobre cayó del bolsillo de su mochila escolar. No era de la escuela, no tenía nombre, solo una fecha antigua escrita a mano. Debería haberlo devuelto sin mirar, pero mis manos se movieron antes que mi conciencia. Dentro había un acta de nacimiento doblada varias veces. El nombre del niño estaba allí, pero los padres no eran los mismos. El apellido era otro. Mi corazón se aceleró y, por un instante, pensé que estaba interpretando mal, hasta que leí el nombre de la madre. Yo reconocí aquel nombre. Era el mío. Me senté en el suelo de la sala, intentando respirar. Mi mente retrocedió años en el tiempo, a un embarazo que me vi obligada a esconder, a un parto solitario, a un niño que me dijeron que no había sobrevivido. Recordé el hospital, las firmas apresuradas, la sensación de vacío que nunca logré explicar. Ellos no habían perdido a un hijo.
Ellos se habían llevado al mío. La puerta del despacho se abrió detrás de mí. La mujer estaba pálida, con los ojos muy abiertos. No lo negó, no gritó. Solo se sentó frente a mí y dijo que todo se había hecho por el bien de todos. Dijo que el dinero había callado a médicos, documentos y conciencias. Dijo que yo había sido elegida porque necesitaba el trabajo y porque, de alguna forma cruel, era mejor que el niño creciera cerca de su madre sin saber quién era ella. El hombre intentó justificarlo. Habló de oportunidades, de una vida mejor, de un futuro. Lo escuché todo en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo traición, era un robo, era una vida construida sobre mi dolor. Cuando terminé de escuchar, miré al niño dormido y entendí finalmente por qué estaba allí. Yo no era la niñera, nunca lo fui. Yo era el último eslabón que mantenía aquella mentira en pie, y en ese momento supe que todo lo que viniera después dependería de una única decisión mía. Pasé la madrugada sentada al lado de la cama del niño, observando cada movimiento de su pecho subir y bajar. Por primera vez no había duda, no era instinto, no era apego profesional, era reconocimiento, era amor. Cada gesto suyo en los días anteriores cobró un nuevo significado, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. La forma en que me buscaba cuando tenía miedo, cómo se calmaba con mi voz, cómo apretaba mi mano como si ya supiera que ese era su lugar seguro. Cuando amaneció, la casa parecía más pequeña. Las paredes impecables ya no impresionaban. El silencio, antes intimidante, ahora delataba el miedo de ellos. Nos sentamos a la mesa de la cocina como extraños fingiendo normalidad. La mujer fue la primera en hablar. Lloró. Dijo que todo se había hecho por amor, que yo no habría tenido las condiciones para criar a un niño, que él tendría una vida mejor allí. Luego vinieron las promesas: dinero, comodidad, seguridad, un futuro comprado, siempre y cuando yo aceptara seguir siendo invisible. Escuché todo sin interrumpir. Pensé en los años en que viví creyendo que había perdido a mi hijo. Pensé en el vacío que cargué sin nombre, en el dolor que nunca cicatrizó porque nunca tuvo cuerpo. Pensé en el niño durmiendo en la habitación de al lado, creciendo en una mentira cuidadosamente construida. Entonces entendí que su mayor error no fue haberme robado un hijo. Fue creer que podían decidir qué era el amor en mi lugar. Me levanté de la mesa con calma. Dije que no necesitaba dinero, ni acuerdos. Necesitaba solo la verdad. El hombre intentó intimidarme, habló de abogados, de influencia, de consecuencias, pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez, el miedo no comandaba mis decisiones. Estaba allí, presente, pero no tenía el control. Entré en la habitación, desperté al niño con cuidado y le dije que nos iríamos. No hizo preguntas, solo se levantó y me tomó de la mano con fuerza, como si hubiera esperado ese momento toda la vida. Cuando crucé la puerta de aquella casa, sentí el peso de todo lo que vendría después: procesos, juicios, noches difíciles, pero sentí también algo que nunca había sentido antes: dignidad. Hoy, nuestra vida es sencilla, no es perfecta. Hay días de dolor, de adaptación, de cicatrices que todavía duelen, pero hay verdad, hay pertenencia, hay amor sin condiciones. Aquella llamada telefónica no destruyó solo una familia perfecta, me devolvió mi nombre, mi historia y mi hijo. Y aprendí que, a veces, elegir la verdad cuesta todo, pero también es la única elección capaz de salvarnos. A veces, la verdad no llega para destruir, llega para devolver lo que fue robado. No toda casa perfecta es un hogar, no todo silencio es paz, y no todo nuevo comienzo viene sin dolor. Pero cuando elegimos la verdad, incluso con miedo, nos elegimos a nosotros mismos. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Deja tu like para apoyar este contenido y escribe en los comentarios qué te pareció la historia. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Los leo todos, y tal vez la próxima historia sea la tuya.